Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Hoy traemos una historia que está dando mucho de qué hablar en las redes: Bar Arduk, su nueva novia y un misterioso encuentro en París con el Sinsangu. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles. Todo comenzó hace unos días, cuando varios testigos afirmaron haber visto a Bar Arduk paseando por las calles de París. Lo sorprendente no fue verlo en la ciudad del amor, sino con quien estaba. Según fuentes cercanas, el actor fue visto junto a su excompañera de set, el Sinsangu, disfrutando de un café en un local cerca de Montmartre. Ambos parecían relajados, sonriendo y conversando de manera muy cercana. Fue como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos, declaró un testigo anónimo. La noticia no tardó en viralizarse. Las imágenes de los dos actores juntos recorrieron las redes, provocando una ola de comentarios y teorías. Pero lo que realmente incendió el ambiente fue la reacción de la nueva novia de Bar. Según fuentes cercanas, al enterarse del encuentro, ella habría tenido un fuerte ataque de celos. No puedo creer que lo haya hecho. Sabía que había algo entre ellos, se le escuchó decir a una amiga de la pareja. La joven, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo, decidió romper su silencio a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, escribió una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Bar: la confianza se rompe en un segundo, incluso en la ciudad del amor. El mensaje causó revuelo entre los fans, quienes de inmediato comenzaron a tomar partido. Algunos defendieron al actor, mientras que otros aseguraron que el reencuentro con el Sinsangu no era tan inocente como parecía. Por su parte, Bar Arduk decidió hablar ante la prensa en el aeropuerto al regresar de París. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el encuentro con Elsin, el actor respondió con calma: Elsin y yo somos buenos amigos. Coincidimos en París por casualidad y decidimos tomar un café. No hay nada más que eso. Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos. Las expresiones y los gestos entre ambos en las fotos parecían demasiado cálidos para ser simples amigos. Mientras tanto, el Sinsangu también quiso aclarar la situación. En una entrevista corta para un programa de televisión, dijo entre risas: París es pequeño cuando el destino quiere que te encuentres con alguien. Bar es un amigo al que aprecio mucho. No hay razón para hacer de esto un drama. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el tono de su voz y la sonrisa que acompañaba su declaración solo avivaron las sospechas. La nueva novia de Bar, por otro lado, se mantuvo alejada de los medios. Según una fuente cercana, canceló varios compromisos y dejó de seguir al actor en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una señal de ruptura inminente. Ella está dolida, se siente traicionada. No era el viaje lo que le molestó, sino el silencio de Bar cuando todo salió a la luz, comentó alguien del entorno. Días después, la historia parecía haberse calmado, pero las redes no perdonan. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, los gestos, las miradas y hasta los colores de la ropa que ambos llevaban. Algunos incluso notaron que Bar llevaba la misma chaqueta que usó durante una entrevista antigua con Elsin, lo cual desató nuevas teorías. Eso no puede ser casualidad, escribió una usuaria en Twitter, mientras otro respondía: a veces la ropa también tiene memoria. Los programas de espectáculos no tardaron en aprovechar el revuelo. En uno de los más populares, un panelista aseguró tener información exclusiva: Bar y Elsin mantienen contacto desde hace meses. No fue un encuentro casual, fue planeado. Sin embargo, otro periodista desmintió la versión
eso es falso. Fue coincidencia, pero ambos decidieron verse por respeto y cariño profesional. La confusión solo aumentó el interés del público, que seguía debatiendo en línea con intensidad. Mientras tanto, la nueva novia del actor, cuyo nombre aún se mantiene bajo reserva, fue vista saliendo del departamento que compartía con Barr. Los paparazzi captaron las imágenes en plena madrugada, maletas, semblante serio y silencio absoluto. Los medios turcos titularon al día siguiente, «Fin del amor para Bahar Arduk». En paralelo, el Sinsangu continuó con sus compromisos profesionales, asistiendo a un evento benéfico en Estambul. Aunque los periodistas intentaron obtener declaraciones sobre lo ocurrido, ella mantuvo su sonrisa característica y se limitó a decir, «No quiero que un malentendido eclipse una buena causa». Aún así, su elegancia y serenidad fueron interpretadas como una respuesta indirecta a toda la polémica. Barr, por su parte, decidió alejarse de la atención mediática. Se refugió en su familia y, según amigos cercanos, planea tomarse un tiempo para reflexionar. Está cansado de que se malinterpreten sus acciones, reveló uno de sus allegados. Lo único que quiere ahora es paz y enfocarse en sus proyectos. Pero la historia dio un nuevo giro cuando apareció un video en TikTok grabado por un turista francés. En él, se veía claramente a Barr y Yeltsin caminando junto al río Sena, conversando con complicidad. El video, acompañado por la frase «El amor siempre encuentra su camino», se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios no tardaron en dividirse, algunos celebraban la posible reconciliación, mientras otros criticaban la falta de discreción. Entre tanto ruido mediático, los representantes de ambos actores emitieron un comunicado conjunto. Bahar Arduk y el Sinsangu mantienen una relación de amistad y respeto profesional. No hay ningún vínculo sentimental entre ellos. Sin embargo, la declaración fue recibida con escepticismo. En el mundo del espectáculo, las palabras oficiales rara vez logran apagar la llama del rumor. A medida que pasaban los días, la atención comenzó a trasladarse a otro tema, una posible colaboración artística entre los dos. Algunos medios especularon con que podrían estar planeando protagonizar una nueva serie romántica, lo que explicaría su encuentro en París. Sería un reencuentro soñado para los fans de Kiral Kask, opinó una periodista de entretenimiento. De ser cierto, la estrategia publicitaria habría sido perfecta, polémica, misterio y nostalgia, todo en un mismo paquete. Mientras el público seguía dividido entre creer en una reconciliación amorosa o en un proyecto profesional, lo cierto es que la química entre ambos seguía intacta, al menos ante las cámaras. Y aunque el tiempo dirá si fue amor, amistad o simple coincidencia, el episodio dejó una lección clara: en el mundo de las celebridades, nada es completamente casual, y cada gesto puede encender una tormenta mediática. Recuerden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Barr y Yeltsin todavía sienten algo el uno por el otro? ¿O todo fue una coincidencia? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos su like para seguir trayéndoles las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.